Girolando para producir leche, en el trópico bajo. Los productores ganaderos para producir leche en los trópicos bajos buscan opciones y alternativas, y el cruce del ganado Holstein con Gir se ha convertido en una de las mejores opciones para este fin. En realidad, al primer resultado del cruce de Gir con Holstein se le denomina F1 y no como generalmente se le llama erróneamente Girolando, ya que para que se llegue a la raza Girolando se tendría que pasar por varios grados de sangre hasta lograr el 5 octavos 3 octavos. Lo que, si está comprobado que el F1, resultado de estas dos bondadosas razas vacunas, ofrece una cantidad de leche superior a la de las razas adaptadas a estas regiones del trópico bajo, como el caso de las razas CU puras. La ventaja de trabajar con estas F1 es que cuando se les coloca toro o se lleva a cabo la técnica reproductiva de inseminación artificial o transferencia de embriones, se puede seleccionar un toro con visión cárnica, con el fin que se logren vacunos para matadero con la visión del doble propósito, es decir, producción de leche y carne. Es bien sabido por los productores ganaderos que pueden producir leche en zonas de calor fuerte y donde abundan los parásitos. Para nada es una tarea fácil, y muy pocas razas de vacas pueden adaptarse y ser productivas en estas condiciones. Es bien sabido en el mundo ganadero que las vacas que tienen origen taurino son las mejores productoras de leche, pero no son productivas en estas zonas, aunque no hay que negar que, si se les brinda un confort especial, sí se podría lograr, pero sería económicamente no manejable. Fue en Brasil en los años 40, cuando se inicia el mejoramiento genético por medio de los cruzamientos de razas equinas con taurinas, y de tal forma se perfeccionó la utilización de las razas vacunas Holstein y Gir, con la visión de aprovechar el rendimiento lechero y adaptación a zonas complicadas. Después de obtener el F1, se pasó por varios grados de sangre, llegando a la conclusión que el 3 octavos y Gir y 5 octavos de Holstein era donde se demostraba la mejor simbiosis, lográndose obtener una raza productora de leche y carne, un doble propósito por excelencia. Entre las principales ventajas de la raza Girolando, que la hacen una alternativa para los trópicos, son la adaptabilidad, resistencia y rusticidad. Además, estos vacunos Girolando poseen la capacidad de autorregulación corporal, lo que les confiere la capacidad de permanecer en los potreros cuando el sol está en el punto alto y otras razas descansan. Por tal razón demuestran mejores resultados. La raza Girolando es poseedora de una excelente conformación esquelética y muscular, que les permite movilizarse distancias largas sin ninguna complicación. También poseen excelente capacidad rumial, son capaces de consumir pastos de baja calidad y la convierten en leche y carne, por lo que demuestran excelentes resultados en sistemas de potrero. Los ejemplares de la raza Girolando son muy longevos, ya que hay registros de vacas en producción hasta los 15 años, y son muy fértiles tanto vacas como toros. Las novillas de esta raza vacuna se pueden preñar generalmente a los 30 meses de edad, por lo tal son muy precoces, lo que da la ventaja al productor ganadero de obtener varias descendencias o terneros. En la técnica reproductiva de transferencia de embriones, esta raza es muy apreciada, ya que los embriones Girolando resisten más que otras razas vacunas, soportan variaciones de temperatura, y en la etapa de gestación la vaca es más precoz. La raza Giroal no es de bajo costo en temas de mantenimiento, ya que es muy eficiente en sistemas de pastoreo y porque aprovecha los pastos y forrajes de baja calidad nutritiva. Las vacas son aptas para realizar ordeños mecánicos, sin la necesidad del ternero al momento del ordeño. La cantidad en promedio de producción ronda los 3.500 kilos de leche en 305 días, con picos de 18 litros, aunque hay registros de vacas con producciones de hasta 40 litros por día. Los machos de esta raza en confinamiento logran ganancias de peso de hasta 1 kilo por día. La temperatura está relacionada con la regulación de la temperatura de la bolsa escrotal, con lo que se logra mayor producción de espermatozoides viables. Podemos concluir que hoy por hoy, la raza sintética Girolando es de las razas más usadas en los trópicos, gracias a los resultados en producción lechera y cárnica. Otro dato a destacar es que la leche que produce es de buena calidad,